Antes de, si llegara a presentarse un conato de incendio, se activarán de manera manual las campanas que están ubicadas en las escaleras. Les pedimos que mantengan la calma y que sigan las indicaciones del personal de protección civil para mantenernos en las zonas de resguardo y de menor riesgo. Es para mí un honor presentarles al doctor Giovanni Alejandro Pérez Uriarte, quien será nuestro ponente en la conferencia Mujeres de Pies Ligeros, reflexiones sobre las corredoras Rarámuri, su cultura y el deporte, como parte del proyecto interdisciplinario La importancia de la mujer indígena como pilar de la humanidad. Giovanni es licenciado en Estudios de Latinoamericanos y maestro en Historia de la Universidad Nacional Autónoma de México. Además, cuenta con un doctorado en Historia Moderna y Contemporánea por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, donde ha demostrado su excelencia académica al recibir la medalla Gavino Barreda por su destacado desempeño en sus estudios de licenciatura. Su trayectoria profesional se centra en la historia social del deporte y los medios de comunicación, áreas en las que ha realizado valiosas contribuciones a través de capítulos de libros y artículos académicos. Su investigación abarca temas tan relevantes como la historia de la televisión, la prensa, los sindicatos del deporte y el fútbol femenil. Giovanni es miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores, en el cual están como candidato, lo que resalta su compromiso con la investigación y la difusión del conocimiento. Desde septiembre del 2023 se encuentra realizando una estancia de investigación de postdoctoral en el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. La moderación de esta conferencia estará a cargo del maestro Eric Alberto Alfonso Martínez, quien aportará su experiencia para guiar esta enriquecedora conversación. Estamos muy emocionados por escuchar las reflexiones de Giovanni sobre las corredoras Rarámuri y el papel fundamental que desempeñan dentro de su cultura y el deporte. Sin duda, será una charla que nos permitirá comprender mejor esta fascinante intersección que existe entre la historia y el deporte. Por favor, denle una cálida bienvenida al doctor Giovanni Alejandro Pérez Uriarte. Sí. Okay. Muchas gracias, doctora. Bueno, muchas gracias, buenas tardes, muchas gracias por estar aquí. Como comentaba la doctora Alma, bueno, pues el título de la ponencia del doctor Giovanni es Las mujeres de pies ligeros, reflexiones sobre las corredoras Rarámuri y su cultura y el deporte. Y como saben, bueno, en el contexto de este ciclo de conferencias que está titulado Mujeres que inspiran, historias y luchas de las mujeres indígenas, bueno, pues venimos de alguna manera pues ofreciendo una serie de conferencias que al final de esta conferencia, bueno, platicaremos un poquito también sobre las que vienen en los meses de mayo, septiembre y noviembre. Entonces, bueno, ya escucharon la ponencia del doctor Giovanni y bueno, a continuación voy a dar un pequeño resumen de esta ponencia que vamos a escuchar en este momento. Pues el objetivo es reflexionar en torno a las implicaciones culturales y deportivas que el acto de correr ha tenido para las mujeres rarámuri. Con base en una perspectiva histórica, se expone que para su comunidad y particularmente para las mujeres, recorrer grandes distancias al trote tiene al menos tres implicaciones. Primero, ha sido una forma de enfrentar las dificultades que el entorno geográfico y social les supone. Segundo, a lo largo del siglo XX y lo que va del siglo XXI, se construyó una práctica que les ha permitido obtener reconocimiento y mejorar sus condiciones de vida a partir de su participación en competencias deportivas, con los maratones y ultramaratones. Y tercero, correr constituye un elemento fundamental de la identidad de la comunidad. La ponencia analiza además los discursos que algunos medios de comunicación han construido en torno a las corredoras Rarámuri. Y bueno,
ya escucharon la semblanza del doctor Giovanni y bueno, pues a continuación comenzamos con ella. Muchas gracias. Hola, muchas gracias. Buenas tardes. Es un placer estar aquí con todas y con todos, especialmente porque me emociona muchísimo estar en la normal, ya que considero que los normalistas son la primera línea de defensa, la primera línea de trabajo en la formación de pensamiento crítico, en la formación de ciudadanos, ¿no? ¿Y qué es el pensamiento crítico sino otra cosa más que hacer preguntas, cuestionar y hablar de temas incómodos, poner el dedo en la llaga? De modo que estoy muy contento por estar aquí con todas y con todos, hablando de un tema además bien importante. Si podemos empezar a correr la presentación, por favor. ¿Qué es hablar de una comunidad indígena y especialmente de algunas de sus integrantes, ¿no? En este caso, las mujeres. Y bueno, la idea es que no solamente yo platique durante varios minutos, sino que además al final podamos tener una conversación, una charla, una reflexión en conjunto, ¿no? En ese sentido, yo preparé 3 preguntas detonadoras. Las llamo así porque son detonadoras de reflexiones. Eso implica que no solamente yo vengo a pronunciar un discurso, sino que espero que ustedes, si quieren también, ¿no? No están obligados ni obligadas, pero si quieren, reflexionen, comenten, discutan, hagan preguntas y juntos construyamos la reflexión, ¿no? Entonces, si podemos pasar a la siguiente, por favor. Van 3 preguntas detonadoras. Claro, vamos a reflexionar sobre esto a lo largo de la conferencia, pero al final, pues, vamos a ver qué discutimos. Primero, ¿por qué creen ustedes que es importante conocer sobre las mujeres rarámuri? ¿Por qué sería relevante para chicos de entre 20 y 25 años de la Ciudad de México conocer qué pasa con las mujeres de una comunidad en Chihuahua? Segundo, ¿de qué modo ustedes creen que impacta la actividad de las corredoras al interior y al exterior de estas comunidades? ¿No? Así, con lo que sabemos, todo o nada, no importa, comencemos a reflexionar. Y tercero, ¿cómo combatimos la marginalidad que padecen los pueblos indígenas sin caer en el paternalismo? ¿Ok? Como verán, estas preguntas están desde luego vinculadas con las comunidades, pero también tratan de reflexionar más allá de ellas, más allá de este objeto de estudio, que en este caso son las mujeres rarámuri. Y desde luego con paternalismo me refiero a esa mirada vertical que suele haber desde los poderosos, ¿no? Donde se cree que los marginados no tienen la capacidad, no tienen agencia es aptitud transformadora, y no pueden transformar su realidad. Nosotros tenemos que llegar a enseñarles. Eso es paternalismo. ¿Cómo nos solidarizamos? ¿Cómo combatimos la marginalidad sin caer en esa mirada? Les dejo esas preguntas, vamos a pensarlas y platicamos en un ratito, ¿no? Ahora sí, arranquemos con la conferencia. La siguiente, por favor. Bueno, primero vamos a ubicarnos en el espacio. Antes, ¿quiénes de aquí están en la especialidad de historia? A ver, levanten la mano. Ok, español. Pero bien arriba, con orgullo, que se vea, ¿no? Ok, pedagogía. Ah, son mayoría, pedagogía. O sea, gente de ciencias duras, me refiero a matemáticas. Eso. Bien. Bueno, ojo, ¿eh? El hecho de que estemos en una especialidad no quiere decir que todo lo demás no nos importe. Ustedes bien lo saben, ¿verdad? Porque cuando uno va por la vida, los problemas que se nos presentan no son tipo, esto es un problema de matemáticas. No, resuelves cosas, ¿no? En realidad la educación es integral. Entonces, sin importar que no haya gente de geografía, o si hay de geografía por acá, ¿no, verdad? Sí, nos podemos ubicar espacialmente, es necesario, ¿no? Entonces, tenemos este bonito mapa que forma parte del Atlas de los Pueblos Indígenas de México, publicado por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, donde se ubican a la población rarámuri. Como verán, es una población que se asienta principalmente en el estado de Chihuahua, aunque también hay comunidades en Durango, en Sinaloa y en la frontera de lo que es el estado de Sonora. Ojo, el mapa dice pueblo tarahumara. En realidad a estas comunidades se les puede denominar de ambas formas, rarámuri y tarahumara. Sin embargo, tarahumara es la castellanización de rarámuri. Una cosa muy rara, no sé cómo demonios pasamos de rarámuri a tarahumara, pero así sucede. Y es muy común. Si ustedes piensan en los topónimos o en muchas otras palabras del español mexicano, en realidad siguen un proceso similar. Por ejemplo, Yucatán. ¿Saben de dónde viene la palabra Yucatán? Viene de Yectetán, que del maya significa no te entiendo.
¿no? Porque los colonizadores llegan a la península, preguntan dónde llegaron y responden los pobladores Yectetán, no te entiendo, y ellos dicen, Yucatán. O Cuernavaca, que en realidad viene de Cuauhnáhuac, pero a los españoles les sonó a cuernos de vaca y le pusieron Cuernavaca. Bueno, lo mismo pasa con Rarámuri, ¿no? Ellos escucharon Tarahumara y entonces lo denominaron Tarahumara. Sin embargo, yo prefiero denominarlo como la propia comunidad se llama, Rarámuri, ¿no? Bueno, pasemos a la siguiente, por favor. Vamos a poner un poquito de contexto, ¿no? Y un poquito de historia para entender de dónde viene este gran problema que es la marginación de las mujeres y de toda la comunidad. ¿Qué significa Rarámuri? Rarámuri significa, a grandes rasgos, pies ligeros. También hay otras interpretaciones. Hay quienes dicen que significa pies con alas o gente corredora. En fin, el sentido es el movimiento. Se sabe que los ancestros de los rarámuris actuales se establecieron en lo que hoy es la Sierra Madre Occidental hace 13,000 años. Muchísimo tiempo. Y desde luego, en ese momento las principales actividades que desarrollaban era la agricultura, maíz y frijol principalmente. Ojo, hasta el día de hoy el maíz y el frijol es la base de la dieta de las comunidades rarámuri. Eso es muy significativo. Cazaban y recolectaban. Y esto es muy importante decirlo, compartían territorio, incluso hasta el día de hoy, con comunidades diversas como los tepehuanes, los pimas y los huarojíos, por ejemplo. Y sí me importa mucho sostener esto y poner énfasis en esto, porque a veces es muy común que solamos referirnos a las comunidades indígenas como si fueran una misma comunidad perfectamente homogénea, igual, cuando no es así. Hay un montón y todas tienen sus particularidades y sus discusiones y sus conflictos y sus alianzas. Se sabe que hasta el siglo XVII tienen el primer contacto con los colonizadores. Estas personas eran miembros de la Compañía de Jesús, los jesuitas. Ustedes saben, es una compañía muy importante. El recién fallecido Papa era jesuita. Y bueno, a lo largo del siglo XVII lo que enfrentan es la colonización y el constante despojo de tierras. Es decir, si los rarámuri ya vivían en esa zona, es cierto, pero tenían o dominaban las mesetas. Con la colonización, al ser despojados de sus tierras, tienen que internarse en la sierra, ¿sí? Bueno, esto desde luego generó muchos conflictos, hubo rebeliones contra el gobierno virreinal, contra los gobiernos republicanos. ¿Qué quiero decir? Que esto es muy común. No importa que con la independencia, o no quiere decir que con la independencia esto hubiera dejado de pasar. El despojo y la marginalidad fue algo que han padecido hasta el día de hoy. Y actualmente se calcula que superan más o menos las 120,000 personas. O sea, tampoco son muchos. 120,000 personas son un poquito más del Estadio Azteca, ¿no? Más o menos, para que nos demos una idea. Siguiente, por favor. Bueno, hay muchísimos aspectos bien importantes que destacar. Yo quiero concentrarme en dos. En las características o lo que implica vivir en la sierra y los aspectos culturales, especialmente dos de sus manifestaciones. Primero, ¿qué significa vivir en la sierra? Todas y todos aquí vivimos en la ciudad, estamos habituados a ciertos códigos, a ciertas formas, pero la sierra es otra cosa. Primero, es un espacio que se compone de picos, cañones, mesetas, cuya extensión abarca más o menos 60,000 kilómetros cuadrados. Esto no es toda la Sierra Madre Occidental, es solo lo que se denomina hasta el día de hoy Sierra Tarahumara. Ojo, no solo viven tarahumaras ahí, como les decía, pero así se denomina. Estos picos, estos cañones, tienen altitudes que oscilan entre los 300 y los 3,000 metros sobre el nivel del mar. ¿Saben lo que eso significa? ¿Alguno de ustedes ha padecido mal de montaña alguna vez? ¿Mal de montaña? ¿Quién? ¿Sí? ¿Por allá? ¿Qué tal se siente? Así es, se va el aire. Cabeza, horrible, ¿no? Bueno, si no les ha pasado a los demás, cuando les pase, que espero que no, ¿verdad? Pero si algún día les pasa, se van a acordar de mí. Ahora, imagínense qué significa pasar de los 300 a los 3,000 metros sobre el nivel del mar. Vaya. La Sierra Tarahumara se divide en alta y baja y tiene un clima muy riguroso. Las condiciones de vida son muy difíciles. Las temperaturas pueden superar fácilmente los 30 grados centígrados en verano. Ahorita no estamos a 30, no sé a cuánto andaremos, pero no llegamos a 30. Y en invierno pueden bajar hasta los menos 20. O sea, están en los extremos, ¿no? Siguiente, por favor. ¿Qué significa esto? Que las comunidades
están muy aisladas las unas de las otras y que entonces las personas tienen que recorrer grandes distancias para poder ir de un lugar a otro, ¿sí? Desde luego esto ha impactado fuertemente en las condiciones de vida de las comunidades hasta el día de hoy. Si bien es cierto que se dedican principalmente a la agricultura y el pastoreo, enfrentan muy serias condiciones de pobreza, suelen padecer muchísimas enfermedades infecciosas, parasitarias, desde luego infecciones respiratorias, y hay todavía hasta el día de hoy un alto índice de desnutrición infantil. Es muy, muy importante decirlo porque es el contexto de la marginalidad y ahí vamos a identificar un fenómeno bien interesante. Siguiente, por favor. Las comunidades rarámuri a lo largo de los siglos han sido muy reconocidas por preservar sus tradiciones. Pero eso no significa que las tradiciones hayan permanecido iguales desde el origen de los tiempos. En realidad se han ido transformando. Siguiente, por favor. Y esta comunidad ha sido muy, muy, muy receptiva a incorporar elementos de otras culturas y, voy a decirlo de alguna manera, raramurizarlos, ¿sí? En la imagen anterior veían, por ejemplo, la cruz católica. Los rarámuri no son católicos como tal, más bien que en un fenómeno muy ecléctico fusionaron elementos de sus tradiciones con el catolicismo. Entonces tienen fiestas, tienen rituales, en fin. Y dentro de esas grandes prácticas rituales aparece el rajipari o la carrera de bola. Ya nos vamos aproximando al deporte. ¿Qué es esto? Es un juego, sí, pero no solo es un juego. Es una práctica que enfrenta a dos equipos de 4 jugadores o más, ¿ok? El objetivo es patear una bola, como lo están viendo ahí en esa imagen, una bola chiquita, se hace con raíces de encino, es del tamaño de una pelota de béisbol más o menos, y el objetivo es llevar esa pelotita al otro lado, a la meta, antes que el equipo rival, ¿ok? Ustedes pensarían, se parece al fútbol. Más o menos. El asunto es que la cancha puede recorrer entre 100 y 200 kilómetros. Bueno, entonces ya no es una cancha de fútbol que mide 120 metros, ¿verdad? Entre 90 y 120. Bueno, entonces la duración del juego puede alcanzar entre 15 y 20 horas. Estoy hablando de los juegos rajipari más grandes. Desde luego hay otros más pequeños. Si usted es un practicante poco experimentado, puede jugar un pequeño juego de rajipari que implique correr entre 1 y 2 kilómetros. O sea, algo poquito, ¿no? Llevando la bola con el pie. No puedes meter las manos. Toda la comunidad lo juega. Ojo, esto es muy importante decirlo. Esta es la variante varonil. ¿Okay? Solo los hombres pueden jugar rajipari. Y entonces, ¿cómo entran las mujeres? Ahorita vamos hacia allá. Los juegos se organizan en cualquier fecha, pero sobre todo entre el verano y el otoño, mayo, septiembre. Y esto es muy importante decirlo, la comunidad está muy, muy atenta a eso porque se realizan muchas apuestas. Siguiente, por favor. Es muy particular porque a lo largo de la historia, las actividades físicas de competencia han excluido a las mujeres. Sin embargo, en la comunidad rarámuri esto no ha sucedido así. Las mujeres tienen su propia carrera, la carrera de arihueta o roguera se llama. Arihueta es un aro o una serie de aros hechos también con raíces que son forrados, y el objetivo de este juego es que 2 equipos de 4 jugadoras o más lleven el aro empujándolo con una rama, como se ve en esa imagen. En la parte inferior derecha ahí se ve el arito y la chica de naranja tiene también un aro al final de su vara. Tienen que llevar el aro a la siguiente meta antes que el otro equipo. Recorren entre 50 y 100 kilómetros y pues las carreras duran entre 8 y 15 horas, ¿no? Entonces, esa es la variante femenil. Igual se organiza en cualquier parte, en cualquier momento del año, especialmente entre verano y otoño, y también se realizan apuestas, ¿vale? Estos 2 elementos me parecen muy significativos. Siguiente, por favor. ¿Por qué? Porque te dan cuenta de que el acto de correr tiene profundas implicaciones para las comunidades. Correr no es cualquier cosa. Hoy, ¿ustedes corren? Me preguntaba, ¿no corren? No, ni para alcanzar el camión, ni para agarrar el metro, ¿verdad? No, bueno, es difícil. Yo también paso muchas horas sentado. La vida en ciudad nos ha hecho sedentarios y uno se adapta a sus condiciones. Estas comunidades están obligadas a ir de un lugar a otro y a recorrer diariamente kilómetros. Para ellos el acto de desplazarse es fundamental. Tiene un sentido lúdico, o sea, de diversión,
les encanta jugar, las comunidades se paralizan para ver los juegos y organizarlos, tiene un sentido económico porque hay apuestas y tiene un sentido identitario porque fortalece los vínculos de la comunidad y la comunidad lo sabe, es parte de su identidad. Siguiente, por favor. Decía, las comunidades rarámuri han sido muy sensibles a adaptarse a otros entornos, a adquirir elementos culturales de otras comunidades. Y en ese sentido han estado, sobre todo en los últimos 30 años, muy abiertos a participar en prácticas que no son tradicionales de ellos. ¿Y a qué me refiero? A los maratones y a los ultramaratones. Pongo este testimonio de Verónica Palma, ahorita voy a poner una fotito de ella, una corredora, que da cuenta de lo que significa para ellos correr. Dice, hay lugares en la montaña donde es peligroso andar sola. Muchas veces salimos a conseguir agua o traer leña hasta el otro pueblo, cruzamos la vegetación casi todos los días. Como no tenemos transporte, ojo, es el siglo XXI, ¿eh? Es el siglo XXI y no hay transporte. Lo más conveniente es hacerlo a pie, pero si corres una vez en la sierra, corres para siempre. Siguiente, por favor. Bueno, en los últimos 35 años, las corredoras, especialmente las mujeres, aunque no exclusivamente, especialmente las mujeres han participado en muchos maratones y ultramaratones y los medios de comunicación las han destacado por dos aspectos. Primero, porque son muy buenas, se han ganado, y dos, porque lo hacen con sus trajes típicos y con sus guaraches. No lo hacen con tenis, no lo hacen con un aditamento occidental. ¿No? Por ejemplo, en esta imagen vemos a Lorena Ramírez, que ganó el primer lugar en el Ultra Trail Cerro Rojo 2017. Es un ultramaratón de la Sierra Tarahumara, muy famoso, que se hace en el marco de los Juegos de Deportes Extremos. Y bueno, ella ganó en 2017 y no ha sido el único ultramaratón que ha ganado. Siguiente, por favor. Ella es Yulisa Fuentes. Ganó el primer lugar en el ultramaratón de los Cañones en 2023, como podrán ver. Y esta imagen es muy significativa porque lo hace también con su traje típico, con su calzado, y atrás está el contraste de otro corredor que lo hace con otras condiciones, ¿no? Siguiente, por favor. Y a este punto quiero llegar. Seguramente el año pasado ustedes escucharon o leyeron en los medios que un grupo de corredoras obtuvo el tercer lugar en The Speed Project. ¿Sí saben qué es eso, el The Speed Project? Bueno, les cuento. Es una carrera que originalmente era oculta, o sea, se hacía como a escondidas. Ahora, desde luego, por el negocio le han invertido muchísimo dinero y hay equipos de todo el mundo que tienen que hacer carreras de relevos y recorrer 550 kilómetros. ¿Saben lo que eso significa? Es muchísimo. Son equipos de 6 personas, es decir, cada una recorre más o menos unos 90 kilómetros y les toma 3 días y 3 noches sin parar. O sea, es un desgaste impresionante. Y el año pasado en México conocimos de The Speed Project porque el equipo Ra, así se llamaba, integrado por 6 mujeres rarámuri, y hay que decir sus nombres, y vamos a poner atención en las edades. Quiero que pongamos atención ahí. Yulisa Fuentes, de 25 años, Isidora Rodríguez, de 46. Aquí muchos de ustedes no pasan de los 25, ¿no? No sé si podríamos correr 550 kilómetros en 3 días, o al menos yo no. Lucía Nava, de 27, Argelia Orpinel, de 40, Rosa Ángela Parra, de 29, y Verónica Palma, a quien ya vimos, de 34. Bueno, ellas obtuvieron el tercer lugar en este ultramaratón de 3 días y desde luego tuvieron muchísimo reconocimiento. Me parece es el mejor ejemplo de cómo la comunidad ha intentado adaptarse y aprovechar sus propias condiciones y sus habilidades. ¿Para qué? Siguiente, por favor. Para mejorar su comunidad. ¿Okay? Ese es el testimonio de Yulisa Fuentes. Y pongo los testimonios porque me parece muy importante escuchar las voces de las comunidades, ¿okay? Escucharlas a ellas. Yulisa dice, yo les digo a las muchachitas más chiquitas que le echen ganas, que el deporte es muy bueno. Somos una comunidad que no tiene muchas oportunidades y gracias a él podemos sobresalir. En otros testimonios, Yulisa cuenta cómo gracias a eso ha obtenido ropa que jamás imaginó tener.
tenis de 4,000 pesos, cosas de ese tipo. Siguiente, por favor. Testimonio de Verónica Palma. Ella dice, a mí me gusta andar buscando la manera de apoyar a los niños allá en la sierra. Con eso se refiere a sus comunidades. El año pasado fui a una comunidad, les llevé ropa y un poquito de alimento, pero no alcanzó para todos y me sentí mal. Son personas que necesitan mucho apoyo. Verónica emigró, dejó las comunidades Rarámuri, vivía en Ciudad Juárez, pero regresa constantemente. Siguiente, por favor. Testimonio de Yulisa. De lo mejor que me ha dado el deporte, conocer lugares lindos, por ejemplo Las Vegas. Yo nada más lo veía en la tele, por las películas, pero estar ahí fue increíble. Se refiere a The Speed Project, esta carrera que va de Los Ángeles a Las Vegas. Siguiente, por favor. Y con esto voy a ir cerrando y ya voy a presentar la reflexión, ¿no? Dice Verónica Palma, nos gusta correr porque nuestro pasado también lo hicieron. Uno corre también para honrar sus raíces. ¿Qué significa honrar sus raíces? ¿Qué significa eso de que en el pasado también lo hicieron? Y esto me parece muy significativo. Vamos a regresar. Les contaba que en el siglo XVI, XVII, los Rarámuri tienen que dejar las mesetas de la sierra, lo que hoy es la Sierra Madre Occidental, y tienen que internarse en la sierra. O sea, corrieron para salvarse, corrieron para huir. Hoy corren para sobrevivir. Y han aprendido a adaptarse a las dinámicas del mundo occidental, y eso no lo digo en términos positivos, para sobrevivir, para combatir la marginalidad. Pero, ¿cómo lo ven los medios? En los medios, si ustedes googlean rápidamente corredoras Rarámuri, van a encontrar que abunda este discurso de la meritocracia, ¿no? Uy, es que, vean, les echaron un montón de ganas y entonces como le echaron muchas ganas, pudieron salir de sus comunidades y ganar una carrera internacional. ¡Wow, qué maravilla! ¿No? Pero se ignora lo que hay detrás. ¿Y qué hay detrás? No me refiero a años, no me refiero a décadas, me refiero a siglos de marginalidad, a siglos de opresión. Eso es un verdadero problema. Entonces, al ver a las mujeres Rarámuri, vemos a unas mujeres que luchan, que resisten, que se enfrentan a la opresión y la marginalidad, y eso también es una llamada de atención. Siguiente, por favor. En ese sentido, volvemos a las preguntas detonadoras. ¿Por qué sería importante conocer la historia de las mujeres Rarámuri? ¿De qué modo esa actividad impacta al interior y al exterior de sus comunidades? Y finalmente, ¿cómo creen ustedes que podemos combatir la marginalidad que padecen los pueblos indígenas sin mirarlo desde el paternalismo? Yo tengo una serie de reflexiones, pero antes quisiera escucharles a ustedes, así que con esto cierro y espero que pues les dé algunos elementos para reflexionar, para discutir y al final para transformar nuestro mundo, porque para eso estamos aquí, ¿no? Y para eso somos normalistas, ¿o no? Gracias. Ok, bien, muchas gracias, doctor. Vamos a continuar con una serie de preguntas. Su compañero Giovanni, que se está levantando, tiene algunas tarjetas. Si quieren, pueden solicitar alguna de ellas e ir anotando sus preguntas. Si alguien ya tiene alguna, puede decirla sin ningún problema. Entonces, los demás, bueno, si quieren anotarla, levanten la mano y les dan una tarjeta para que la vayan anotando. Bien, por el momento, ¿alguien tiene alguna pregunta para comenzar con esta parte de la reflexión? Adelante, profesor. Muchas gracias. Se lo pasamos para que se escuche. Profesor, por favor. Está bien. Bueno, de hecho, yo tengo una experiencia de un normalista, un trabajador, aquí en la Normal Superior, que se dedicaba a los maratones. Digo, para saber el esfuerzo que existe en un maratón, aquí en la Ciudad de México. Ya en esa sierra ya es otra cosa. Resulta que siempre un maratón son más de 42 kilómetros, ¿no? Y un poquito más. Aproximadamente el promedio son 2 horas 5, 2 horas 10, dependiendo del lugar. Si es más alto, a lo mejor
Si es en Cholula, Puebla, a lo mejor 2:20, ¿no? Pero bueno, resulta que este muchacho siempre ha corrido y de repente dice ultramaratón, Cuernavaca, México. Y se apunta, ¿no? Él tenía 30 años, ahorita debe tener 35. Entonces a esa edad es muy bueno correr. Sin embargo, en su trayectoria, sí alguien ha ido de Cuernavaca para acá y en la tardecita, porque un ultramaratón es de 90 kilómetros. Entonces, él se viene, no se previene bien en la ropa, en la vestimenta. ¿Qué creen? Viene corriendo y vienen esos fuertes fríos ahí en esa zona arbolada que está de allá para acá. ¿Y qué creen? Sí logra llegar, pero le da una pulmonía que hasta la fecha no se ha recuperado. ¿Esto qué quiere decir? Es un esfuerzo supremo, 90 kilómetros. Ahora me traslado aquí a la Rarámuri con 3 días. Pues es inhumano, pues. Bueno, es un esfuerzo muy. Digo, y la verdad, felicidades por este tema porque nos hace reflexionar toda la energía, toda la preparación que tiene una mujer de este estilo y en condiciones muy precarias. Bueno, ellos normalmente lo hacen para ir por agua, para ir a traer leña, para ir a lo mejor a ver al novio o a la novia, ¿no? Puede ser que viva por allá. Sin embargo, ese esfuerzo que se hicieron, lo comparo con mi amigo, es un esfuerzo titánico. Y la verdad, el reconocimiento para esas mujeres que ganaron ese premio, ¿no? De 3 días corriendo, imagínense. La verdad, bueno, esa es la aportación que quería yo hacer. El esfuerzo que se hace por un ultramaratón aquí en la Ciudad de México de 90 kilómetros y lo que ocasionó. Se enfermó este chico y hasta la fecha. No se los presento porque no se vale. Pero ese es mi comentario. Para ver que realmente, desde la perspectiva de aquí, de un ciudadano, de un citadino, cómo lo veo con esa energía que tienen esas mujeres, con esa trascendencia, y luego comentando la última parte, cómo ellos o ellas con su trabajo pueden ayudar a la comunidad a superarse. Gracias. Muchas gracias. Bueno, aquí para también estimular, a ver si se animan a comentar, las y los estudiantes andan como ahí apagados. Estuvo bueno el sueño, ¿no? Sí, bien importante. A mí me importa mucho la historia del deporte por lo que te dice atrás del deporte, ¿no? Hace mucho tiempo, la historia de los fenómenos deportivos se veía como algo superficial, ¿no? Sí, como algo menor para los historiadores. De hecho, la historiografía es muy pequeña. Pero en realidad es una ventana extraordinaria para reflexionar más allá de la práctica deportiva como tal, entender las implicaciones, justo lo que hablaba el profesor, ¿no? Todo lo que implica el deporte amateur y profesional. Y en ese sentido, a mí el asunto de las mujeres Rarámuri me llama mucho la atención, sobre todo por lo que esconde, por lo que en los medios no se dice, insisto, se habla mucho de esta retórica romántica, ¿no? De la meritocracia, ¿no? De echarle ganas, pero eso lo que en el fondo está ocultando es también la profunda marginalidad que han padecido. O sea, vienen desde el siglo XVII, ¿saben? Tenemos conciencia de lo que eso significa. Ustedes saben lo que significa tener que recorrer kilómetros y kilómetros para, como decía el profesor, ir por leña, ir por agua, ir a la escuela, ver a tu mamá. O sea, caray, es una cosa que no puede seguir pasando en el siglo XXI. Y no quiere decir, y esto sí no quiere decir que sea un problema del gobierno actual, es que es un problema histórico y social, de muy larga data.
Y nosotros, como personas que queremos transformar nuestra realidad, porque sí queremos, ¿verdad? Bueno, más o menos, o no tanto. Sí, ok, la juventud y su entusiasmo, eso me encanta, ¿no? Bueno, tenemos que pensar en términos históricos. Y términos históricos es poder ver los fenómenos de largo aliento, con mucho tiempo. ¿Sí me explico? No solamente en el transcurso de unos 4 o 5 años. Entenderlo en términos de décadas, entenderlo en términos de siglos. Y si la marginalidad sigue desde el siglo XVII hasta hoy, es que algo no estamos haciendo bien, ¿no? ¿Qué hacemos entonces, compañeras y compañeros? ¿Cómo le entramos? Por eso me parece que es muy importante conocer las historias de las mujeres Raramuri. Y no solo de ellas, sino de todas aquellas historias de resistencia. Porque piénsenlo así. Para que lo pensemos. Todos los días hay noticias horrendas. Parece que el mundo es miserable e injusto. Y en efecto lo es. Pero ¿quiere decir eso que no podemos transformar nuestra realidad? ¿Quiere decir que no hay manera de resistir? Y en ese sentido pongo sobre la mesa un término que los sociólogos utilizan mucho, algunos menos, pero es el término, el concepto de agencia, ¿no? Agencia, ¿sí han escuchado esa palabra? Agencia. ¿Qué es agencia? Bueno, hay muchísimas definiciones sobre agencia. Aquí el profesor Inés seguro sabe muchísimo más que yo al respecto, ¿sí? El doctor. Pero pienso en una definición de Anthony Giddens, un sociólogo muy importante. Tiene una teoría que se llama teoría de la estructuración. Y él habla de la agencia como la aptitud transformadora, ¿no? Hay muchas definiciones, pero a mí me gusta mucho esa porque significa que todos podemos transformar, queramos o no, todos podemos transformar. ¿Y cómo lo hacemos? Ahí está el asunto. Y pongo esa palabra y insisto en que nos reconozcamos como agentes sociales, porque eso implica asumir responsabilidad, ¿no? Y es raro, yo entiendo que es raro, ¿no? Incluso ahorita cuando yo les digo, a ver, ¿qué tienen para reflexionar? Y es como incómodo, es raro, es extraño, porque lo más cómodo es estar atrás, es esperar, ¿no? Y es incómodo para uno mismo, pero sí creo que es importante hacerlo, sobre todo en un lugar como este, la normal. Ese es el espacio donde se siembra, me parece, la reflexión, la rebeldía y la transformación. Pues con esto cierro, se los dejo. Si alguien quiere comentar algo fantástico, si no, llévenselo para reflexionar. Doctor Inés. Sí. Bueno, primero, para no hacerme bolas, primero te felicito. Sí, porque tengo algunas reflexiones y unas preguntitas. Primero te felicito porque me parece que tu exposición es muy fresca, muy dinámica, muy interesante, muy amena, no sé, llama la atención la forma en que te expresas, porque bueno, un tema de esta naturaleza, un problema que estás planteando aquí, que tiene que ver quizá con la sociología del deporte o otros ámbitos, no necesariamente tienen que ver con la formación de docentes y la práctica docente, que es lo que más se maneja aquí, pero a mí se me ocurre que de inicio una pregunta que sería interesante responder en el futuro, no sé si tú lo trabajaste, es ¿cómo se forman estas mujeres que corren? ¿Qué procesos sociales ocurren dentro de sus comunidades que permiten a estas mujeres formarse como estas corredoras admirables que hacen estos recorridos tremendos? Que esa es una tenía, creo que todos la tenemos cuando conocemos lo que pasa. Y aquí les voy a enfatizar la palabra a mis alumnas de español, que son las que entraron al último, la cultura de los Raramuri, ¿sí? En esa cultura hay una serie de significados importantes. ¿Por qué los Raramuri tanto? ¿Por qué tienen esas cualidades? Y encontré, creo, esa es una reflexión, creo que encontré la respuesta, una respuesta, no toda, pero una respuesta. En esto que mencionabas acerca de la conquista, la colonización y las condiciones geográficas que les hacen obligatoriamente recorrer tanto, ¿no? Por necesidad, pero después se convierte en una situación lúdica, social, hay un significado. Eso es la cultura, ¿no? Precisamente, y le estoy diciendo a las compañeras y los compañeros de este grupo y a todos los normalistas, porque finalmente todos los normalistas tienen que ingresar
a una escuela donde hay una cultura que hay que descifrar, ¿no? Y que hay que conocer sus significados. Entonces me parece que es un tema muy, muy interesante que parece que no, pero sí toca la esencia del proceso del docente y de cómo analiza lo que está viviendo. Y la pregunta predominante, bueno, son dos. Esta es una etnografía, ¿verdad? ¿O no? Eso, primero. La segunda es si ¿por qué te interesó este tema? Porque eso tiene que ver con el contexto donde estudiaste y todo eso, ¿no? Y creo que tenía otras, pero bueno, esto de la agencia, pareciera ser que no se ha visualizado bien todavía en las escuelas normales, pero la nueva escuela mexicana, y ya se los decía a mis alumnos, la nueva escuela mexicana abreva en el marxismo. Y en el marxismo está la palabra praxis. Y la palabra praxis significa no interpretar el mundo, sino transformarlo. Decía Marx, ¿no? Y esto lo retoman varios autores posteriormente. Entonces, ya lo dijiste perfectamente, el normalista es la fuente del cambio. Negarse a eso como normalista, pues es negar su esencia. Y eso es muy importante, considerar visiones, la teoría, la situación cultural para irla transformando. Esa es la esencia, no hay de otra. El docente debería de asumir esa responsabilidad como agente del cambio. Nada más. Gracias. ¿Hay alguna por ahí y las voy juntando? ¿Alguna otra preguntita? ¿No? ¿Allá? Ok, y las voy anotando y ya. Sí, que escuchemos la voz de la juventud. Bueno, yo tenía entendido que prácticamente esto no nada más es en la comunidad rarámuri. Tenía entendido que prácticamente esto no nada más pasaría con los rarámuris exactamente como lo estás tú diciendo, sino en la sierra son caminatas muy extensas para llegar a veces a la escuela, a sus casas. Y aquí va esta que prácticamente sería como un poquito la pregunta detonadora de esta parte. ¿El por qué tú crees que se da todo eso de que ellos tengan que caminar bastante en la sierra, no nada más los rarámuris, para llegar a sus escuelas, a sus casas, a sus comunidades? Muchas gracias. Sí. Ah, claro. Ok, sí, muchas gracias. Bueno, a mí me gustaría que, no sé, nos platicaras un poquito más sobre esto que comentabas sobre la meritocracia. Yo recuerdo, ¿no? Que en muchas ocasiones lo que yo conocía sobre las personas rarámuris, pues eran las publicaciones de Facebook, ¿no? Donde te aparece las mujeres, tal y tal, terminaron tal competencia, maratón, ultramaratón, y ya, ¿no? Y uno se da cuenta en la cantidad de difusión que tiene eso y es muy, muy reducida, ¿no? Ves la cantidad de respuesta que hay de las audiencias, tiene 10 likes, ¿no? O si acaso 100, ¿no? Pero ves en otros tipos de contenido basura, ¿no? Y tiene miles y miles y miles de comentarios, ¿no? Es algo muy triste muchas veces porque nos hace preguntar a quién estamos admirando, ¿no? A quién estamos tomando como punto de referencia, ¿no? Muchas veces en los contenidos que encontramos en redes sociales son lamentables, ¿no? Y muchas veces cuando aparecen este tipo de contenidos, pues no los valoramos, ¿no? O los decimos, ah, bueno, qué padre, ¿no? Que le sigan echando ganas. Y es como, pues no funciona así. ¿Qué estamos haciendo, no? Y eso me lleva también a la pregunta o al comentario que hacía el doctor Inés, ¿no? Sobre esta situación de cómo se forman estas mujeres que corren, ¿no? Recordemos que en todas estas comunidades seguramente habrá instituciones normales, rurales, ¿no? ¿Cómo será su educación, ¿no? Y cómo esta educación que durante décadas ha
buscado la estandarización del individuo a partir de una serie de planes y programas, pues eso, ¿no? Estandarizados, que muchas veces hace que las personas que se dedican a este tipo de actividades específicas, lúdicas y culturales, que forman parte de su historia, ¿no? Y de su realidad, muchas veces la educación no la ha tomado en cuenta, ¿no? La ha tomado como, bueno, sí, qué bueno que corras, pero tú tienes que aprender esto porque se trata de estandarizar el conocimiento de los individuos, ¿no? Entonces, la nueva escuela mexicana, afortunadamente, ahorita empieza a abrir un poquito más, ¿no? Y es como de, bueno, ya no tienes solamente un plan sintético, ahora puedes producir un plan analítico en el cual de alguna manera las y los docentes, agentes de transformación, tienen la oportunidad de poder de alguna manera definir así de, a ver, ¿cómo puedo ocupar ahora esto que se dedican mis estudiantes, Rarámuri, ¿no? En su formación, donde podamos ocupar esto, ¿no? Y cómo lo podemos ocupar para ciertas cosas, ¿no? Entonces, se pueden hacer muchísimas cosas, pero justo como decíamos, ¿no? El profesorado que está atendiendo a estas personas en su formación, pues sí debe buscar, no sé, en algún momento ciertos conocimientos o ciertos contenidos, quizá, ¿no? Actividades que de alguna manera vayan pues de alguna manera potenciar estas características, ¿no? Entonces, creo que sería interesante. Si hay alguna información que tenga sobre la situación, igual estaría interesante sobre esto de la educación que reciben estas personas. Gracias. Tenemos creo que otra pregunta por allá. Sí, hasta el fondo, ¿verdad? Gracias, doctora. Hola, buenas tardes. Bueno, yo creo que también faltó como agregar, bueno, perdón, me gustó mucho tu presentación. Es un tema que, bueno, yo sí más o menos conocía, no a profundidad como lo mencionaste, y me encantó. Sin embargo, mencionaste de esta mujer que dice que ya utiliza los tenis de 4,000 pesos. Pero también sabía el caso de otra mujer y ahorita la googleé, es María Lorena Ramírez, que ella despreció a Nike justamente entonces porque le da más el valor a su cultura, a su naturaleza, ¿no? Como tal. Y entonces también creo que es un tema muy importante que hay que mencionar, que tal vez los cambios como tal, el adquirir una economía, un mejor, como decía, ropa, no es como lo más importante, sino hay como que también este valor de su cultura y de su forma, como su formación, su forma de pensar. Creo que también es muy importante mencionarla. Y creo que nada más era eso. Me gustó mucho y muchas felicidades. Muchas gracias. Qué bueno. Ahora sí hay preguntitas, hay carnita para reflexionar juntos, juntas. Voy a empezar por la última. Seguramente me expliqué mal. Cuando a Yurisa le ofrecieron los tenis, se sorprendió porque eran de 4,000 pesos, pero no los usa. O sea, porque usa las sandalias, ¿no? Es como que... Y en los testimonios me gustan mucho porque apelan a eso, a la defensa de su cultura. O sea, correr ya forma parte de su identidad, ¿no? Nosotros como chilangos, ¿qué formaría parte de nuestra identidad? No sé, uno ve la gráfica del metro y la identifica, ¿no? De inmediato. Uno diría, claro, metro, Ciudad de México. Y según las regiones, ¿no? No solo fuera de la ciudad, del área conurbada. Gente, no sé, que viene de Nesa, de algo, o de Aragón, o de Iztapalapa, o no sé, ¿no? En fin. Y lo destaco por lo que decía la compañera, nada más que no dijo su nombre, pero lo que decía Betty, lo que decía Betty. Sí, es fundamental. Hay una defensa muy, muy importante de estos aspectos culturales que destaca sobre todo en el caso de las mujeres, a diferencia de los hombres. Las mujeres que corren con sus vestidos tradicionales y con sus sandalias. Bueno, ¿cómo se forman las mujeres que corren? Esto ha sido una pregunta bien interesante. La destaco mucho, gracias, doctor Inés. La gente creería que tienen... voy a hablar de la formación como deportiva, ¿no?
La gente creería que siguen dinámicas y entrenamientos muy férreos con un equipo súper especializado para poder correr 550 kilómetros, pero no. ¿Recuerdan que en el siglo XVII les decía que la base de su alimentación era el frijol y el maíz? Bueno, hasta el día de hoy sucede, ¿no? Eso es lo que sobre todo se come, ¿no? Frijol, maíz en sus múltiples presentaciones. Y las condiciones, como lo platicamos, las condiciones son quienes las obligan o las han obligado a desarrollar durante muchísimo tiempo esa resistencia. Y ojo, no quiere decir que todas las rarámuri y todos los rarámuri son capaces de correr 550 kilómetros. No. Y me remito a los juegos, a la Rajipari y a la carrera del aro. Ahí, casi por selección natural en la comunidad, se van indicando a los mejores y a las mejores corredoras. Y entonces a ellas pues se les da dinero por producto de las apuestas, ¿no? Tienen cierto reconocimiento dentro de las comunidades y varias de ellas son las que han brincado a los maratones y a los ultramaratones, ¿no? No es que en esencia, o sea, nazco, ¿no? Y ya soy rarámuri y puedo correr, ¿no? No, las condiciones son importantísimas, ¿no? Uno no nace hecho, se va formando, ¿no? Se va transformando, ¿no? Entonces, y esto también lo vinculo con la pregunta del maestro Eric sobre la educación y sobre las condiciones. A ver, si no tienen un entrenamiento especializado como deportistas, no lo tienen porque también enfrentan muy serias condiciones de pobreza. Se sabe que los niños estudian en escuelas internados, ¿no? Es decir, permanecen algunos días en los internados, en las escuelas, pero como sus comunidades están muy lejos de ellas, tienen que quedarse a dormir ahí y los fines de semana suelen regresar a sus comunidades y eso implica recorrer caminando unos 10, 15 kilómetros, más o menos, ¿no? Entonces imagínense, no sé cuánto recorríamos nosotros para ir a la primaria, pero yo recorría, ¿cuánto recorríamos? 200 metros, creo, ¿no? O sea, a ver, 15 kilómetros es un montón, ¿no? Y claro, a ver, y esto me parece muy importante señalarlo y lo vinculo con lo de la nueva escuela mexicana y con la ciudadanía, que fue lo primero que mencionaba, porque a ver, ¿qué es ser ciudadanos? Es reflexionar, es cuestionar, es pensar y pensar es cansado. O sea, pensar te exige energía. Yo recuerdo cuando era estudiante en la licenciatura y estaba leyendo y de pronto la gente me preguntaba qué estaba haciendo y decía, es que estoy pensando, no sé. Y la gente decía, bueno, pero eso es hacer nada. Porque claro, como estás sentado, ¿no? Estás sentado así, creen que solo el acto vale si es físico. Pero lo que está pasando aquí cansa y lleva un tiempo. O sea, no es nada más sentarse a escribir y a transformar el mundo, todo el dedo y cambió el mundo. No, la reflexión implica mucho tiempo y mucho esfuerzo. El problema me parece, uno de los grandes problemas de nuestro tiempo es que ya somos cada vez menos ciudadanos y somos cada vez más consumidores. Solo queremos consumir. Es el imperio del like, ¿no? El imperio del reel, ¿no? Consumir rápido. Por eso es que TikTok es tan bueno. Y no digo, o sea, tampoco quiero sonar como alguien que se opone a las redes sociales, sino más bien entender cuál es la posición de nosotros y qué posición queremos tener. ¿Queremos ser solamente consumidores, consumidoras, o queremos ser ciudadanos y ciudadanas? Gente que reflexiona, que transforma, ¿ok? Y en ese sentido también, reflexionar implica entender que el mundo es muy diverso y que México es muy diverso. Por eso les preguntaba por qué es importante conocer sobre las mujeres rarámuri, porque es otra cultura, porque no es el mismo México. O sea, sí es México, pero no es México. ¿Sí me estoy explicando? Dentro de México hay muchos Méxicos. Y entonces, claro, desde mi perspectiva, algo que nos ha afectado durísimo, no solo en este siglo, en el pasado y en el antepasado, desde el siglo XIX, fue este intento, este esfuerzo constante por estandarizar. La marginalidad de las comunidades indígenas responde a eso. Si eres mexicano, vas a ser este modelo de mexicano. Y bueno, al menos nosotros sí nos tocó todavía ese discurso del nacionalismo post-revolucionario que decía el origen, la esencia de los mexicanos que es el mestizaje, ¿no? México es mestizo,
No sé si a ustedes les tocó, son mucho más jóvenes que nosotros, pero a nosotros nos tocó. México es producto de mezcla de español e indígena. Ah, y un poquito negros, ¿no? Y ahí por Guerrero y Veracruz, ¿no? Lo afro ahí está, pero que no se vea mucho. ¿Sí me explicó? Eso es lo que nos enseñaron. Es buscar el estándar en prácticamente todos los aspectos de la vida. Y estandarizar implica invisibilizar, implica cancelar aquello que es distinto. ¿Sí me explicó? Por eso es importante entender que dentro de México hay muchos Méxicos, muchas realidades. Y es algo que incomoda, porque es difícil, porque te obliga a mirar desde otros ojos, te obliga a ponerte en otros zapatos que no son tus zapatos, no es la realidad de la Ciudad de México, ¿sí? Y dentro de la Ciudad de México todas las realidades que hay. Ahora, me preguntaban si es un trabajo etnográfico, les cuento, y por qué me interesó. Yo soy, como lo contaban, licenciado en estudios latinoamericanos, y yo desarrollo una línea de la historia que se llama Historia del Tiempo Presente. Historia del Tiempo Presente. ¿No hay gente de historia aquí? ¿No, verdad? No vinieron, no vinieron. Bueno, y a ver, aquí voy a contarle unas cositas de la historia. ¿Ustedes qué se imaginan que hacen los historiadores? Los historiadores. Además de aventarnos rollitos y narraciones así. ¿Qué hacemos los historiadores? ¿Qué estudiamos? ¿Qué estudiamos los historiadores? Así fuerte, así con su voz. Sí, sí saben, ¿no? O se imaginan. A ver, compañera, usted o alguien que se anime. ¿Qué imaginan que hacemos los historiadores? Las y los historiadores. Tiene que ver con lo de etnografía. Ahorita voy para allá, ¿eh? Librito así. Entonces, ¿qué hacemos los historiadores? Venga, un poquito de creatividad. Si han escuchado la palabra historia, ¿no? Bueno, ¿qué se imaginan? ¿Qué hace un historiador? ¿Qué estudia? La historia. ¿Y qué es la historia? La historia estudia la historia, muy bien. ¡Ay, la palabra clave! Muy bien, compañera, felicitaciones. ¿Quién es usted? Usted lo dijo, ¿no? ¿Cómo se llama? Fernanda, muy bien, Yolanda. Los historiadores estudiamos el pasado. Venga, tan difícil decirlo. Hombre, los historiadores estudiamos el pasado. Eso es lo que nos enseñaron. ¿Qué creen? No es cierto. Tan, ardilla dramática, ¿no? No estudiamos el pasado. No estudiamos el pasado. Los historiadores estudiamos a los seres humanos en el tiempo. Ay, y entonces la cosa se pone más abstracta, ¿no? Vamos a reflexionar, a ver si me siguen. El tiempo. A ver, el tiempo histórico no es el tiempo normal, ¿ok? El presente ya se fue, ¿no? De forma coloquial, ya el presente se fue. Ya todo es pasado prácticamente, ¿no? Para los historiadores y para la teoría de la historia, el tiempo no funciona así. Hay un pasado histórico, hay un presente histórico. Y entonces la cosa se pone más interesante. ¿Presente histórico? Sí. El tiempo presente y hay historia del tiempo presente. El tiempo presente es aquel tiempo cuyos actores sociales vivieron y siguen vivos. Es la historia de los actores vivos. Esto es historia del tiempo presente. Y la historia del tiempo presente abrevó de la antropología, de los estudios culturales y del trabajo etnográfico. Es por eso, quienes hacemos historia del tiempo presente, hacemos algo que se llama historia oral. Hacemos entrevistas, vamos a las comunidades. Es un trabajo muy de antropólogo, ¿no? Muy de etnógrafo. Y es una forma distinta de entender la historia. Y la historia del tiempo presente, además, está muy vinculada con la transformación de la realidad. Porque la idea es transformar el mundo hoy, no en 200 años, ¿no? Entonces, breve explicación de qué es la historia del tiempo presente y por qué este vínculo con la etnografía, que desde luego está en el trabajo. Y todo lo que hago tiene ese cariz como etnográfico. Y me interesó porque yo soy una persona muy curiosa. Me gustan un montón de temas y descubrí que el deporte era la ventana para hablar de todo lo que yo quería hablar sin verme limitado por lo que la academia me imponía. Incluso la educación, les decía, todo está dividido por cajitas, ¿no? Pero la vida no es así. La vida no es como que la cajita de matemáticas, la cajita de español, la cajita de historia. En la vida utilizas todo. Ya los veo pagando la cuenta en el bar y diciendo, ay, ¿esto qué clase es, no? Pues no. O sea, obviamente aritmética, va, venga, pum, 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 ¿no? O ubicándose en la ciudad, ay, mis clases de geografía, ¿dónde está el norte? No, pues no. En la vida todo es muy integral, ¿no? Y yo soy muy curioso. Y me interesaba
el indigenismo, me interesaban los sindicatos, me interesaba el feminismo, me interesaba el fútbol, me interesaban los medios de comunicación y cómo juntar todo eso en una sola cosa o cómo le entraba todo eso por el deporte. Entonces, como me interesan muchas cosas y el deporte es la ventana que me permite reflexionar sobre todas ellas, por eso me hice historiador del deporte. Y lo mismo he escrito y he publicado cosas de sindicatos de futbolistas. ¿Sabían que hubo un sindicato de futbolistas? ¿No? Bueno, hubo un sindicato de futbolistas. Lo mismo he publicado cosas de las subcampeonas mundiales mexicanas de fútbol femenil. ¿Sabían que México tuvo una selección de fútbol femenil subcampeona del mundo? Bueno, lo mismo he hecho cosas de historia de la tele, ¿no? Y de un montón de cosas. A mí lo que me interesa es transformar el mundo y lo intento como puedo, ¿no? Por eso llegué a ese tema y desde la historia del deporte. Y ahora, lo que comentaba el compañero cuyo nombre no mencionó, ¿usted? Israel, o sí lo mencionó y tal vez lo olvidé, perdóneme. Israel, esto solo pasa con los rarámuri, no pasa solo con los rarámuri y por eso decía al principio que estas comunidades conviven con otras comunidades, con los pimes, con los tepehuanes, con varias comunidades. Y es una realidad que enfrentan muchas de ellas, no solo los rarámuri. Y ahora sí, esto me permite decir algo y con esto cierro, que es hablar de los estereotipos, ¿ok? En torno a la comunidad rarámuri existe este estereotipo de que son buenísimos para correr casi de forma natural, ¿no? Cuando no es de forma natural, son las condiciones de marginalidad las que las han obligado a correr, a desplazarse, ¿sí? Y les voy a contar una historia, pues porque soy historiador. Los historiadores contamos historias, ¿no? También. En 1928, ¿sí les gustan los deportes? A ver, ¿quién le gusta el deporte? Levante la mano. Con ganas, por favor, ¿no? Ok. ¿Les gustan? ¿Ven los Juegos Olímpicos? ¿Sí? Bueno, el maratón es una de las competiciones más importantes de los Juegos Olímpicos modernos, ¿no? Y también los de la antigüedad. En Ámsterdam, 1928, Ámsterdam, Países Bajos, la delegación mexicana de pronto se encontró con que un grupo de antropólogos noruegos había escuchado de los rarámuri y entonces los antropólogos noruegos dijeron, estos hombres son capaces de recorrer distancias enormes sin un solo signo de fatiga, no se cansan. Son como animales que pueden seguir y seguir y seguir. Y entonces al gobierno mexicano de la época se le ocurrió, ya sé cómo vamos a ganar el maratón. Vamos a capturar a 2 rarámuri. Así. Y fueron, ¿no? Y fueron. Esto no lo conté en la conferencia porque la idea era que ustedes preguntaran y me dieran carnita. Ya me estaba preocupando porque nadie preguntaba y dije, híjole, no voy a contar mi historia que preparé con mucho esfuerzo. No la preparé yo, en realidad es de una colega, una investigación de una colega que muy querida que se llama Ana Laura de la Torre, que estudia olimpismo. Y ella me mostró los periódicos y todo esto. Bueno, y tomaron a 2 rarámuri. Así, tú y tú, venga, ¿no? Y se los llevaron. Y pues, son rarámuri, tienen que correr y ganar. Y claro, los inscribieron en la competencia, cruzaron el charco, o sea, es 1928, no tomaban un avión. Salieron del puerto de Veracruz, llegan a Europa, luego se trepan al tren, llegan a Ámsterdam. Imagínense el viajecito. Se cuenta que era muy incómodo porque además los rarámuri pues no hablaban español y entonces el resto de la comunidad mexicana pues había ahí como diferencias. Les decía, México es muchos Méxicos, ¿ok? México es muchos Méxicos. Y entonces los inscriben en la competencia y ¿en qué lugar quedaron? 28 y 32. Hijo. ¿Y no que corrían? ¿No? Ese estereotipo pesó muchísimo. Muchísimo. Hasta el día de hoy se cree eso, ¿no? Los rarámuri, lo que les decía. Hay que entender por qué corren, que significa parte de su cultura, que es un elemento identitario, que las condiciones de marginalidad les han obligado a correr. No es algo natural, no es algo esencial. ¿Sí me explico? Después de esa experiencia de Ámsterdam 1928, ya no se les volvió a invitar más, a invitar, hasta que de unos 30 o 35 años para allá, las propias comunidades han intentado participar, ¿no? Como son los casos que les he mostrado y de los cuales les hablé, y que ha venido desde un interés de la propia comunidad. Pero ha sido muy, muy complicado y ha sido una historia de mucho, mucho tiempo. Y también cargar con este estereotipo, ¿no? No dudo que las condiciones de marginalidad hagan que otras personas de otras comunidades también sean excelentes corredores.
Más bien que en torno a esta figura de los rarámuri o tarahumaras se ha creado esta imagen y ellos mismos tratan de ayudar a sus comunidades a partir de ese estereotipo, ¿no? ¿Y por qué tienen que enfrentar esas condiciones? Pues esa es la pregunta que todos tendríamos que responder, ¿no? ¿Por qué después de siglos tienen que seguir enfrentando esas condiciones que los obligan a correr no por gusto, sino por sobrevivir? Yo espero que este mundo se transforme en un lugar en donde todos podamos vivir dignamente, donde podamos hacer lo que queramos por gusto, por placer y no porque no tenemos otra opción, porque es eso o la muerte. Yo tengo un poquito de esperanza. Creo que estas reflexiones, creo que estas discusiones, creo que el juntarnos a platicar y a discutir juntos es una buena forma de empezar la transformación. Una transformación que nos moriremos y no vamos a ver concluida, pero que tengo esperanza de que algún día se alcance. Hagámoslo juntos, ¿no? Muchas gracias. Doctora, ¿hay tiempo para 3 preguntas que acaban de llegar? Sí. Ok. Aunque creo que esta ya la respondiste, ¿no? Chicas. Miren, se los leo. Nada más que no ponen los nombres, les gusta el anonimato, ¿verdad? Se nota que es la generación de las redes sociales, porque pues, en las redes sociales puedes poner cualquier nombre y ya, ¿no? Pero bueno, no importa, vamos a cuidar su anonimato. Una pregunta es, ¿a qué órgano? Las dos están relacionadas. ¿A qué órgano del gobierno le correspondería poner sobre la mesa el tema de la falta de transporte durante tanto tiempo? ¿Y por qué considera que no lo ha hecho? Y comentaba que no tienen medios de transporte. Y pregunta, ¿no tienen animales de carga? Por ejemplo, caballos o mulas para transportarse. ¿Y cómo o de qué forma transportan el agua o la comida? Claro, transporte. ¿Se acuerdan que les hablé un poquito de qué significa vivir en la Sierra Tarahumara? A ver si nos podemos regresar, compañero, compañera o quien esté manejando las diapositivas, creo que no. Bueno, pero hagan un ejercicio de imaginación. Más. Donde creo que es la tercera diapositiva. Ándele ahí. La siguiente. Ándele. Ahora, claro, les decía, hay que entender que reflexionar, criticar implica quitarme mis zapatos, ponerme los del otro, mirar con otros ojos. Y eso es dificilísimo, porque yo entiendo mi vida en función de la ciudad, en función de mi realidad, ¿no? El metro, la dinámica, la calle, la gente. Y entonces nos cuesta mucho trabajo pensar en esto. ¿Ustedes creen que un caballo o una mula puede ir por ahí? Uy, pues no. No, es que no hay manera. ¿Sí me explico? Y eso no es que ellos quieran vivir ahí. Claro, ahora ya han creado vínculos, ahora ya no se quieren ir algunos, ¿no? Algunas comunidades, pero no es que hayan ido por gusto, es que fueron obligados a irse. ¿Sí me explico? Y esas son las condiciones más precarias, más difíciles, donde ni aunque tengas animales de carga, ¿cómo se llama eso? Transporte por tracción. Antes en el siglo XIX le decían transporte a sangre, ¿no? O sea, por los animales. No hay manera, no es posible. Ahora, ¿a qué órgano de gobierno le correspondería? Híjole, aquí esto me da la oportunidad de decir una cosa. Insisto, más allá de pensar a qué órgano de gobierno le correspondería, hay que pensar por qué no se le ha exigido al órgano correspondiente que lo haga, o si lo ha hecho, quiénes han actuado de tal o cual modo para evitarlo, porque claramente no lo han hecho. ¿Sí me explico? Y eso implica ver más allá de los niveles de gobierno y ver más allá de los colores de los partidos políticos. O sea, yo creo que los tres órganos, o sea, nivel local, estatal y federal, tienen muchísimas tareas pendientes ahí, indudablemente, ¿no? ¿Cómo puede ser que la gente tenga que vivir en esas condiciones hasta el día de hoy? No puede ser, no es posible. Y es un problema, insisto, que va más allá del órgano, del color del partido, que va más allá de eso, que es algo histórico y social, ¿no? En ese sentido, insisto, me parece que hay formas de resistir y ya el hecho mismo de visibilizarlo ahorita, de decir, ojo, hay otros Méxicos, ya nos ayuda a empezar a transformarlo, a empezar a cambiarlo, ¿no?
Y en ese sentido me parece por eso muy importante este tipo de eventos, este tipo de conferencias, sobre todo en el año de la mujer indígena, aunque yo diría el año de las mujeres indígenas, ¿no? Porque nos invitan a esto, nos permiten reflexionar sobre esto. Y la última, ¿qué sentido le da a la comunidad el desplazamiento, la localización? Bueno, esto ya platiqué que es parte de su identidad, ¿no? Entonces, estilo de vida en donde el mismo puede hacer la diferencia entre un estilo de vida y otro. Bueno, platiqué sobre esto, entonces yo creo que ya queda un poquito contestada. Y pues nada, muchas gracias, ahora sí. Yo, pues, doctor, no me resta más que hacer dos comentarios importantes. El primero de ellos, el decir que después de más de una hora me siento muy a gusto de estar aquí, me siento plena por la experiencia, por el aprendizaje. Y en segundo, bueno, pues entregarle una constancia por su participación a nombre de la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México y de la Dirección General de Educación Normal y Actualización del Magisterio, a través de la Subdirección Académica de la Escuela Normal Superior de México, otorgan la presente constancia a Giovanni Alejandro Pérez Uriarte por su participación como ponente en la conferencia titulada Mujeres de Pies Ligeros, Mujeres Rarámuri, llevada a cabo el día 29 de abril del 2025 a las 12 horas en el Auditorio B Manuel Patiño Yáñez de esta Casa de Estudios. Se extiende la presente a partir de los archivos que obran en esta subdirección académica para el uso y los fines que el interesado tome. Y en el mismo tenor, para el moderador que en esta ocasión nos hizo favor de llevar a cabo las participaciones de ustedes, el doctor Eric Alberto Alonso Martínez. Y a ustedes muchísimas gracias por su asistencia y su participación. Doctora, perdón, ¿puedo informar algo muy rápido? Bueno, solo muy rápido, en el contexto del ciclo de conferencias, están invitadas, invitados a las siguientes conferencias que estamos trayendo para ustedes. El día 30 de mayo tenemos dos. Es la nueva escuela mexicana como alternativa para la resolución de necesidades educativas de las personas de origen indígena. Y ese mismo día tenemos también la conferencia Sentidos y Significados de la Mujer Indígena en México, una mirada desde la perspectiva ética. Además, el día 9 de septiembre nos acompaña una alumna de la especialidad de Historia del Arte. Es Historia del Arte desde el Feminismo, primer documental realizado por mujeres indígenas icuts de San Mateo del Mar, Oaxaca, el 9 de septiembre. Y finalmente, también como conclusión de este ciclo de conferencias, habrá un coloquio en donde el doctor Giovanni nos volverá a acompañar, y otros conferencistas, en un coloquio que lleva como título Mujeres indígenas entre la exclusión y la resistencia, donde habremos algunas personas que estuvimos en estas conferencias que comenté, donde estaremos platicando sobre este tema de manera pues más amplia. Pues sería todo. Ahora sí, muchas gracias y nos estamos viendo en esas conferencias. Hasta luego.